Argumentos para prohibir la libertad de expresión. Comencemos con el filósofo marxista al que ya hemos presentado, Herbert Marcuse, quien fue muy influyente durante la década de los 60 y cuyo legado continúa. Atribuyó todos los males de la sociedad al capitalismo porque creía que una élite adinerada controlaba los medios de producción. Los trabajadores empleados por los capitalistas trabajaban más duro de lo necesario. Consciente o inconscientemente, simplemente estaba alimentando la codicia de los capitalistas. Marcus creía que el marxismo remediaría estas desigualdades, pero ¿cómo lo llevaría a cabo el marxismo? No mediante la libertad de expresión, de la cual él decía, cito, está cargada y dominada por las élites existentes que sesgan los debates para favorecer su posición. Fin de la cita. No es un campo de juego nivelado, decía, porque los capitalistas tienen la ventaja de engañar a las masas con su retórica, lo que ha resultado en violencia, racismo y opresión de diversos tipos. Mientras el capitalismo sobreviva, la gente carecerá del discernimiento para saber qué es realmente cierto, qué se debe hacer. Marcus se lamentaba, abro comillas, la tolerancia se extiende a políticas, condiciones y modos de comportamiento que no deberían ser tolerados porque están obstaculizando, o mejor dicho, destruyendo las posibilidades de crear una existencia sin miedo y sin miseria. Cierro comillas. Es decir, el Estado marxista utópico. Para decirlo simplemente, la libertad de expresión permite que los capitalistas se mantengan en el poder, por lo tanto, la libertad de expresión no debe ser tolerada. Permitir la libertad de expresión a los no marxistas es retrasar, sino prevenir la posibilidad de que prevalezca el marxismo. ¿Qué restricciones pensaba Marcuse que se deberían imponer a la libertad de expresión? Estas incluirían la retirada de la tolerancia del discurso y de las reuniones de grupos y movimientos que promuevan políticas agresivas, armamentismo, chauvinismo, discriminación por motivos de raza y de religión, o que se opongan a la extensión de los servicios públicos, la seguridad social, la atención médica, etc. Si crees que el armamentismo, lo que algunos llaman patriotismo, y la discriminación por motivos de religión y raza no tienen derecho a la libertad de expresión para defender los puntos de vista, una vez que el marxismo esté firmemente establecido, la libertad podría ser restaurada, pero algunas restricciones continuarán. Marcus escribe, cito, además, la restauración de la libertad del pensamiento, una vez que el marxismo esté firmemente establecido, puede requerir nuevas y estrictas restricciones sobre las enseñanzas y prácticas en las instituciones educativas que por sus propios métodos y conceptos sirven para encerrar la mente dentro del universo establecido del discurso y comportamiento. Fin de la cita. ¿Qué deberíamos concluir? Torker, director de editorial del Instituto Americano de Investigación Económica, comenta, cito, Marcus dice que si te opones a las políticas como la seguridad social o el Obamacare, se te debería negar la libertad de expresión y de reunión. Debería ser silenciado y golpeado. El camino hacia la verdadera libertad es a través de una opresión masiva en el mundo real. Si tienes opiniones equivocadas, no tienes derecho de promulgarlas. Fin de la cita. Recapitulemos. Marcus estaba frustrado porque el marxismo aún no había prevalecido y culpó a la oposición capitalista. Por lo tanto,
a los capitalistas se les debía negar la libertad de expresión. Tucker, con un toque de sarcasmo, comenta, abro comillas, dado que él y sus amigos son parte de un sacerdocio de la verdad, ¿no deberían simplemente ser declarados los ganadores y las opiniones contrarias suprimidas? Después de todo, la supresión de las políticas y opiniones regresivas es un requisito previo para el fortalecimiento de aquellas progresistas. ¿Qué pasa con el liberalismo que defendía la libertad? Marcos escribió que debemos poner fin al credo liberal de la discusión libre e igualitaria y ser militantemente intolerante, es decir, imponer las creencias o el rechazo a los demás de manera enérgica y a menudo agresiva. La política liberal de la libertad de expresión debe ser denunciada. Cuidado. La izquierda radical debe ser militantemente intolerante. ¿Quién debería hacer la distinción entre las opiniones progresistas del marxismo y las opiniones represivas del capitalismo? La respuesta es los intelectuales adecuadamente iluminados como Marcus y sus amigos. Marcus describe a la persona que debería decidir quién tiene permiso para hablar como alguien que debería estar en la madurez de las facultades del ser humano. ¿Entendiste eso? Entonces, aquellos de nosotros que no somos marxistas somos inmaduros. Se deduce que los que determinan lo que se puede y no se puede decir son aquellos que tienen madurez de facultades. Déjeme decirlo nuevamente. Marcus creía que los marxistas deberían tener la libertad de expresión y los capitalistas no. Los marxistas son pensadores maduros, por lo tanto, no deberíamos discutir con ellos. Cuando la izquierda radical habla, solo quieren escuchar el eco de su propia voz. Pero las ideas tienen consecuencias. La mayoría de los profesores y estudiantes en nuestras universidades probablemente nunca han leído a Herbert Marcuse, pero su influencia se ha infiltrado en el ámbito académico. Para citar a Tucker una vez más, no significa que la gente esté leyendo literalmente a Marcuse o incluso que sus profesores lo hayan hecho. La filosofía funciona así. Las malas ideas son como las termitas, no pueden verlas de manera visible hasta que de repente toda la casa se cae. Tucker tiene razón. Las termitas represivas están por todas partes en el ámbito académico, permitiendo solo ideas progresistas. Solo piensa en lo difícil o incluso imposible que es tener una conversación hablando en una universidad o a un conservador allí estudiando. Reconocemos humildemente que Herbert Marcuse ganó el argumento y utilizó la libertad de expresión para lograrlo. Cerrando la libertad de expresión. Ahora bien, no tengo objeción a que las universidades tengan códigos éticos de discursos razonables para que la gente no pueda decir cualquier cosa. El viejo adagio de que no puedes gritar ¡fuego! En un teatro abarrotado a menos que literalmente se haya incendiado es solo un ejemplo de hasta dónde se debe restringir la libertad de expresión. Las universidades podrían tener códigos de discurso que prohíban los insultos, el uso de apodos, la burla a otros, etc. Pero esos códigos no deberían ser tan restrictivos como el llamado discurso ofensivo, que está prohibido porque el término ofensivo puede ser interpretado tan ampliamente como para incluir a cualquiera que simplemente discrepe con la agenda de los secularistas en cuanto a raza, género y política. La nuestra es una generación en la que muchos se sienten ofendidos simplemente por puntos de vista opuestos legítimos. Los profesores de justicia social empapados en la teoría crítica de la raza están listos para dar una aplicación contemporánea a las opiniones del marxismo como Herbert Marcuse. Como la policía del pensamiento de George Orwell, ellos son los guardianes
llevando la cuenta y determinando quién puede hablar y a quién se le debe escuchar. A los ojos de los radicales, los opresores no deben recibir simpatía. Como David Horowitz describe a la izquierda radical, cito, respetar los derechos de los opresores es apoyar las injusticias que cometen. Si se quiere lograr la justicia social, se debe suprimir a los perturbadores de las injusticias, privándolos de sus derechos. Por eso los progresistas marxistas culturales son tan intolerantes y buscan suprimir la libertad de expresión de aquellos que se oponen a ellos. Fin de la cita. Permítanme presentarles a Stanley Fish, autor de No existe tal cosa como la libertad de expresión y además es algo bueno. Él escribe, cito, el individualismo, la equidad, el mérito, estas tres palabras están continuamente en la boca de nuestros modernos y actualizados, respetables fanáticos que han aprendido que no necesitan ponerse una capucha blanca ni negar el acceso a las urnas para lograr sus objetivos. Fin de la cita. Léanlo nuevamente si es necesario. Aquellos de nosotros que creemos que la libertad de expresión, creemos en la libertad de expresión, somos comparados ni más ni menos que con el Ku Klux Klan y llamados fanáticos. Stephen Hicks resume la idea de esta manera. Cito. Así que para igualar el desequilibrio del poder, se requiere de manera explícita y sin disculpa el uso de estándares dobles en la izquierda postmoderna. Fin de la cita. Se requiere de manera explícita y sin disculpas el uso de estándares dobles. Esta es la razón por la cual la izquierda radical ha cambiado su posición de defender la libertad de expresión a prohibirla y permitir que solo los grupos que para ellos son oprimidos pueden hablar. El argumento es que las minorías, como por ejemplo las comunidades LGBTIQ+, han sido discriminadas y por lo tanto, para nivelar el campo de juego, debemos frenar el poder social del grupo dominante que durante mucho tiempo ha utilizado la libertad de expresión para mantener su posición en el poder. El racismo y el sexismo deben ser atacados vigorosamente y una manera para hacerlo es negar a ciertos grupos el derecho a hablar. Para ellos solo tienen derecho a guardar silencio. El filósofo Hicks cree en la libertad de expresión y resume de manera útil los argumentos contemporáneos contra la libertad de expresión de esta manera. Abro comillas, el discurso es un arma en el conflicto entre dos grupos desiguales. Cierro comillas. Por lo tanto, la izquierda radical argumenta que es necesario proteger a los grupos más débiles de los grupos dominantes, los blancos, los hombres y los capitalistas, que usarán el poder del discurso a su favor a expensas de las minorías y de las mujeres. Para explicar más, abro comillas, el argumento postmoderno implica que si todo vale, eso da permiso a los grupos dominantes para seguir diciendo cosas que mantienen a los grupos subordinados en su lugar. El liberalismo, la libertad de expresión, significa, por lo tanto, ayudar a silenciar a los grupos subordinados. Entonces, desde la perspectiva de la izquierda radical, los códigos de expresión diseñados para censurar las voces conservadoras, según ellos, no son censuras, sino formas de liberación para los grupos oprimidos porque su voz será la única que se escuchará. Las opiniones contrarias sobre cuestiones de justicia social no están abiertas a discusión, deben ser silenciadas. En otras palabras, cuanto más oprimido estoy, mayor es mi derecho a callarte. Algunos argumentan en contra de la libertad de expresión basándose en el bienestar emocional de los grupos oprimidos. La retórica ofensiva incluye libros racistas como los de Platón, Aristóteles, John Hughes, etc. Se dice que estos libros, que pertenecen a la tradición occidental, hacen que las minorías se sientan oprimidas. Por eso han sido eliminados de muchos cursos de literatura o de filosofía. Recientemente la Universidad de Yale
abandonó un curso altamente valorado, Introducción a la historia del arte, del Renacimiento al presente. ¿Por qué? Porque ponía el arte europeo en un pedestal a expensas de otras tradiciones artísticas. En su lugar, la escuela enseñará mini clases sobre arte y política, cuestiones de género, clase y raza, y la relación del arte con el capitalismo y el cambio climático. Mm. Se han perdido las ricas tradiciones y contribuciones de la historia europea, incluyendo las de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rembrandt, etc. Los efectos de esta acción se extenderán y afectarán muchos aspectos de la vida. El impacto que tendrán es significativo y generalizado, incluyendo en diversas situaciones, personas o sistemas más allá del alcance inmediato u obvio.